buenas tardes a todos y bienvenidos un día más al invitado de Radio Francia Internacional. Este martes, el pianista cubano Omar Sosa presenta en concierto en la sala parisina Le Bal Blomet su nuevo trabajo discográfico An East African Journey, fruto de su gira por el este de África y de sus encuentros con músicos locales que perpetúan con sus voces e instrumentos la tradición musical de sus ancestros. The idea of this project has come out when I did a tour in 8 countries of Africa. And from the beginning, I say, well, if I'm going to be in Africa, it's the right moment, it's the right time to record a traditional musician with their own voice and with their own instrument, but a strings instrument and vocal in these countries. Y precisamente para hablarnos de este concierto y de su experiencia africana en busca de sus propios orígenes, Omar Sosa ha sido tan amable de venir hasta nuestros estudios. Muy buenas tardes, Omar. Hola, Jordi. Un placer vernos de nuevo después de un poco de tiempo, ¿no? No, el placer es nuestro de tenerte aquí entre nosotros, de nuevo. Permíteme que explique antes que nada que has nacido en la localidad cubana de Camagüey en 1965 y para mí está claro que la música cubana tiene un fuerte sustrato africano. Pero, ¿cuándo empiezas a tener conciencia de tus orígenes africanos? Bueno, mira, yo creo que esto viene de pequeño. De pequeño lo que pasa es que uno no se da cuenta de qué es lo que pasa y no le pone nombre a las cosas. Yo recuerdo que cuando era pequeño, mi difunto padre, que yo lo tengo en la gloria, tenía un disco del Conjunto Folclórico Nacional Cubano en la casa, un vinilo. Y lo ponía entre los discos que él ponía, que era, bueno, cada domingo había sección de escuchar en la casa. Nat King Cole, Glenn Miller, todos los maestros de jazz, Count Basie, pero siempre ponía 4 discos cubanos. Y uno era el disco del Conjunto Folclórico Nacional, el otro disco era el grupo Los Amigos, con Frank Emilio Flynn, el otro era un disco de Benny Moré, y el otro disco era un disco de Celia Cruz con la Sonora Matancera. Eso no fallaba. Pero a mí me llamó la atención el disco de tambores, porque era música tradicional, era música tradicional afrocubana, música de rumba, de batá. Y a mí me empezó a gustar eso y empecé a sentir la necesidad de aprender a bailar. Pero yo no tenía idea de que eso viene de África, venía de África. Por supuesto, de muy lejos. Sí, y con una historia bastante larga. Porque en la escuela, en esa época, no se daban no había una asignatura que cubriese esa área. Entonces todo tenía que ser como underground, por debajo. Es cierto que de pequeño tocabas el tambor ya en la banda de música de la escuela, sí, y que tuviste un pequeño accidente, ¿no? Bueno, es un poco, yo creo que fue la primera lección buena al ego. La importancia de controlar tu ego y ser humilde, no arrogante. Porque según el profesor, yo tocaba muy bien y decía, bueno, tú diriges los chicos de los redoblantes. Pero llegó un redoblante nuevo que se veía muy bonito y yo digo, no, pero como yo soy el mejor, yo quiero el redoblante ese. Y el maestro me dijo, pero el que tú tienes es muy bueno. Digo, no, yo quiero ese, caprichoso. Oye, fue ponerme redoblante, tocar, solo un golpe y se rompió. Hostia, le doy la vuelta, toco con la otra mano, se rompió. Karma. Hay que ser humilde y hay que controlar el ego. Por supuesto. Y esto es una cosa que hasta el día de hoy, hermano, es un trabajo que hago, que intento hacer a cada momento. En la humildad está muchas veces la sabiduría. Y cuando eres humilde eres capaz de absorber cosas porque escuchas y aprendes. Y eso, para mí, eso es lo que también he aprendido en África.
cuando estuve en la gira. Escuchar. Me gustaría que me hablases de tu encuentro con el piano. Creo que fue algo fortuito, ¿no? También. Bueno, sí. No rompiste el primer piano que te dieron, ¿no? No, bueno, yo creo que alguna vez te he comentado algo sobre ese tema, que a lo mejor fuera de micrófono. Y yo toco piano por accidente, porque yo soy percusionista y estudié percusión clásica. De hecho, me encanta. Me encanta el vibráfono, la marimba, tímpano, y me gusta. Y me gusta la percusión cubana, me gusta la percusión popular cubana. La toco, no genial, pero la toco. Pero lo que yo quería tocar era vibráfono. Y me enamoré de ese instrumento y le digo a mi profesor, Shea, que tocaba o toca, no sé, pues ya debe estar bastante mayor, pero si yo tengo 56, ya debe tener como 80 ya. Y le digo, profe, yo quisiera hacer una oposición en la ópera o en la sinfónica. Y me dijo, bueno, tendrás que esperar a que me muera, porque aquí la plaza la tengo yo. Y eso me hizo cambiar. ¡Ting! Es como cuando vas a un psicólogo que tiene un problema y te dice una palabra que te lo cambia todo. Eso me hizo cambiar todo. Dijo, yo tengo que buscarme la vida de alguna manera. Para los violinistas es mucho más fácil, ¿eh? Bueno, sí, y para los flautistas quizás, o para los armoniquistas, pero bueno, después, el punto es encontrar trabajo después. Y nada, y con un amigo mío que es gran músico y una personalidad en Cuba, Lazarito Valdés, que también era percusionista, empezamos los dos. Él tocaba percusión y yo tocaba piano. Y después yo tocaba percusión y él tocaba piano. Y así empezamos a retroalimentarnos uno a los otros y empecé a buscar. Y de pronto me di cuenta que era un instrumento en el cual podía expresar y encontrar cosas para poder crear sonidos. No hay que olvidar que el piano es un instrumento de percusión. Sí, además. Y es uno de los instrumentos más completos porque tienes toda la orquesta dentro del piano. Son ocho octavas y ahí tienes soprano, contralto, tenor, barítono, contrabarítono, lo que quieras. Y 10 dedos, además. Además, sí. Curiosamente, el piano tiene teclas blancas y negras, como en Cuba. ¿Hay racismo en Cuba, hablando de African Journey? Bueno, es una pregunta bastante delicada, ¿no? Yo te decía anteriormente fuera de micrófono y de cámara, porque creo que están filmando. Por supuesto. Que hay un racismo de guante blanco. Tú realmente no lo ves hasta que te toca. De alguna manera u otra. ¿Verdad que no es? Y no es solo el racismo del negro al blanco. Es el racismo del yo tengo, tú no tienes. Yo estoy en una posición, tú estás en otra posición. Porque siempre hablamos de racismo en términos de color. Y yo voy un poco más allá. No existen los colores. Es un problema social. Es un problema social. Has vivido mucho tiempo en Estados Unidos, en San Francisco, en Oakland, en Nueva York también. El racismo también está muy presente en la sociedad norteamericana. Sí, y yo te diría que más que el racismo presente es ese clásico concepto que vivimos desde, no sé, yo creo que del inicio de la humanidad. Divide y vencerás. Si yo te pongo en contra de la silla roja, tú vas a odiar la silla roja. Y tú vas a decir, yo no me siento en la silla roja porque es roja. Pero mañana te la pinto de blanco. Y te vas a sentar en la misma silla. Pero lo que pasa es que está pintada de blanco. Entonces, la dinámica americana es bastante compleja porque es la historia de se ha creado una división y en la historia, porque no podemos olvidar la historia. Y no solo la historia que nos cuentan, la historia que tenemos que buscar. Por eso hay que ir a los lugares para aprender, escuchar a los mayores. Google no solo Google tiene la verdad. Hay verdad que hay que buscarla. Afortunadamente. Gracias. Porque mucha gente decimos, no solo Google es todo lo que cuenta. Espérate. Vamos a buscar la historia, vamos a estudiar, vamos a ir a los lugares y veremos por qué hay muchas cosas que pasan.
Al negro se le quitó el tambor. Y cuando le quita el tambor, el divertimento es lo que nos ha pasado durante el COVID. Nos han quitado la posibilidad de ver nuestras expresiones y de poder expresarnos según en qué contextos. Claro, y si lo dices de alguna manera u otra manera, te pueden censurar. Yo no sé si le he dado respuesta a tu pregunta, pero yo sigo en el tema de divide y vencerá. Pon uno en contra de otro. Y ahora está el racismo con los asiáticos en Estados Unidos. Terrible. Es terrible. Entonces es como pon en conflicto las diferentes etnias. ¿Qué es lo que ha pasado en la historia de la humanidad? Pasó en África, ha pasado en el Medio Oriente, pasó en la guerra de secesión en los Estados Unidos, incluso en Cuba también. Pero bueno, somos humanos y parece que todos pecamos de lo mismo. Esas ganas de buscar la realidad te llevaron a África en el 2009. Sí. Bueno, gracias a la Alianza Francesa, gracias a la agencia que trabajaba en ese momento, Tree the Family, y Valérie Malo y Nathalie Malo, en ese momento, y mi manager, pudimos organizar una gira en el este de África. Y en el momento que a mí me dijeron, hay una gira a 8 países del este de África, lo primero que pedí fue, la única condición que quiero es que encontremos músicos tradicionales para grabar, porque esa posiblemente sea la única oportunidad que yo tenga en mi vida de poder hacer una cosa así. Nunca sabes lo que te puede suceder, pero yo soy de lo que piensa de que más vale pájaro en mano que 100 volando. ¿Cuál de esos músicos que conociste te impresionó? Monja Mahafala, que desafortunadamente se nos fue hace como un mes. Me impresionó su manera, eso en Madagascar, cuando llegamos a una de las primeras grabaciones. Porque Rayeri me impresionó, pero ya a Rayeri lo conocía. Rayeri es súper famoso en todo el mundo, incluso Monja también, pero yo no lo conocía. No conocía sus instrumentos, el marobani, instrumentos que tú dices, ¿cómo es posible que se pueda hacer tan bella música con cosas tan rudimentarias? Es que menos es más. Y en la simpleza está el fondo de las cosas. Es como el tuétano. Son desconocidos también para nosotros esos instrumentos. Claro, y por eso para mí yo dije, wow. Y cada vez que llegaba a un país, en Namibia, en Zambia, con Abel, que desafortunadamente, se nos fue, pero afortunadamente dejó algo muy lindo. Y aprendí algo que no sabía, tradiciones, cosas ancestrales, que muchas veces la historia no lo recoge porque piensa que no son cosas válidas. Y estamos aquí, tú, yo y todo el que nos mire y que nos escuche, porque algo ha pasado antes. Respetemos y que tenemos que querer a nuestros mayores, porque la sabiduría y el conocimiento está ahí. No está solamente en Google. No está en contra de Google. Un día, Omar, me dijiste que los músicos y las personas también crecemos cuando colaboramos con los otros. Eso. Después de tu viaje, imagino que tomaste varios centímetros, ¿no? Sí, y a ver, colaborar es crecer. Siempre digo que en la diversidad está el desarrollo. Si te quedas solo viendo la misma foto desde la ventana cada día, es como si estuvieras preso. Si tenemos la posibilidad de movernos, y hoy, gracias a la tecnología, podemos estar en África, podemos estar en Asia, al mismo tiempo prácticamente. Y entonces colaborar, para mí es la esencia de todo. Ya lo personal, yo hago discos solo, ahora, bueno, he acabado un disco solo piano, que no sé cuándo saldrá, porque bueno, hay una lista de discos que he acabado que no han salido. Me da placer, pero más placer me da compartir este momento. Por supuesto. Porque crezco como ser humano. Y yo creo que lo importante aquí es crecer. Crecer como ser humano
yo creo en la reencarnación. Yo creo que regresamos. Pero regresamos en otra materia. Y si nosotros no hemos cumplimentado y hemos tratado de limar nuestras zonas erróneas, nuestros caminos erróneos, en la persona que encarnemos le vamos a meter nuestras mierdas. Y él tendrá que seguir trabajando. Vamos a trabajarlo ahora para que si regresamos, coño, por lo menos esa persona dirá, coño, esta área no está mal. Ya alguien hizo el trabajo antes. Y si no nevero, ben trovato, como decía. A mí me encantaría que fuese así, Omar. Cuéntanos, has descubierto muchas cosas, pero en ese viaje a África no has reconocido cosas que tenías en tu fuero interno. ¿No había como algo en el estómago que te hacía cosquillas? Sí. Reconociendo cosas que tú... Sí, en Etiopía. Yo estuve enviado por el gobierno cubano a la guerra de Etiopía para darle entretenimiento a las tropas, ¿no? Y bueno, también estuve en Angola, en el Congo, y a mí me marcó mucho eso. Yo soy totalmente... La violencia para mí, cualquier tipo, las confrontaciones con violencia nunca llevan a nada. Y a mí me quedó un poco eso que dices por dentro de Etiopía. ¿Qué pasa aquí? Yo lo único que veo es, cuando fui esa primera vez, era arma, estaba en un campamento militar y encima me enfermé y tuve un mes ingresado en el hospital con ameba. Así que prácticamente no vi nada. Pero yo dije, esto es una cultura completamente diferente a la nuestra, pero aquí hay algo en común. Porque cuando salí a la calle, me decían, por favor, no hables porque tú pareces somalí. Y los somalíes son nuestros enemigos. Digo, pero estamos hablando de eso, yo soy cubano. Y yo no hablo vuestra lengua. Pero afortunadamente se dio esta oportunidad de la gira y pude conocer a Selassie de Miseri. Y fue como todas estas luces que tengo aquí, pero en vez de ser eléctricas, eran luces naturales. Y aprendí cuál era el camino, esencias, instrumentos tradicionales, las comidas de ellos, los bailes, la manera de funcionar. Digo, bueno, esto ahora ya, bueno, como dice el dicho, ahora me puedo morir tranquilo. Pues todo eso y mucho más lo tienen en An East African Journey, el nuevo álbum de Omar Sosa. Muchísimas gracias, Omar, por haber estado aquí con nosotros. Bueno, mucho éxito aquí en París en el concierto. Gracias. Bueno, ya está soldado, está lleno. Está lleno. Pero lleno. Ahora se llena cualquier cosa porque es la mitad de la capacidad. ¿No hay un sitio al lado de tu piano en la banqueta? Bueno, yo con gusto. De hecho podrían haber entrado muchas más personas, pero tenemos las restricciones y seguimos, seguro que la habrá ley. Nuevas ocasiones. Sí, hay más tiempo que vida. Permíteme también, Omar, que dé las gracias a Vanessa Loiseau y a Julián Len, quienes se han ocupado hoy de la realización del programa, y enviar un saludo muy especial a nuestros telespectadores, porque también los tenemos, que nos siguen en toda América Latina, en Cuba seguramente también, gracias a una cadena internacional de televisión que se llama UCL, Unión Continental Latinoamérica, que emite desde Montevideo, allí en Uruguay, para todo el continente. Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.